En el ejercicio 16 también tenemos que formular un poco, y en primer lugar nos piden que formulemos la coenzima A. La coenzima A está formulada en ¿cómo es? En en la teoría. El profe se lo... Esperen un segundo. A ver si me falta una hoja. El profe les decía, las ha formulado en la teoría, pero siempre es bueno como ejercicio practicar nuevamente las formulaciones. Esperen un segundo que perdí una hoja. Em, Acá en distintos colores está marcado tres derivados de moléculas que podemos reconocer en la estructura de la coenzima A. Por ejemplo, acá en rojo tenemos un derivado de un residuo, un resto de una molécula que se llama beta mercaptoetilamina. ¿Sí? Igual todo esto que yo estoy diciendo ahora, obviamente está explicado también en la teoría. Beta mercaptoetilamina. ¿A qué se refiere esto? Mercapto significa que tiene este grupo azufre en beta. Si este es el carbono alfa, este es el carbono beta, entonces en el carbono beta está unido un grupo mercapto que se llama mercapto porque antiguamente se usaba el azufre para complejar mercurio, entonces mercapto quiere decir que captura mercurios y de ahí viene el nombre de ese sustituyente. Bien, también tenemos en verde, aquí tenemos un resto de una molécula de ácido pantoténico que está formando un enlace amida con eh, el grupo amina de la mercaptoetilamina. El ácido pantoténico aquí tiene un grupo OH porque este carbono, cuando el ácido pantoténico, perdón, cuando el ácido pantoténico está libre, tiene un grupo carboxilo en este carbono. Y finalmente tenemos esta molécula que cuando sigan avanzando en los próximos temas de de la materia, se van a dar cuenta que si bien ahora parece una molécula muy grande, la van a aprender a reconocer y no se van a horrorizar quizás tanto, que es la 3' fosfoadenosina difosfato. 3' ¿por qué? Porque nosotros numeramos los átomos de carbono de la base nitrogenada y luego cuando numeramos los átomos de carbono, eh, perdón, cuando numeramos los átomos de carbono del azúcar, este es el carbono 1, el átomo 1', el 2', el 3', el 4', este es el 5', este. Esperen un segundo. Bien, entonces este 3' fosfoadenosina significa que la adenosina tiene un grupo fosfato en el carbono 3'. Bien, esto un poco para que tengan un panorama de las partes que conforman la molécula. Em, de todos modos, como le dije, esto está explicado en la teoría. A ver, borramos un poco todo lo que he escrito para poder visualizar mejor el, esta otra molécula que es el derivado acetilo, el derivado acetilado de la coenzima A. Em, Esto es un grupo tiol, ¿sí? El grupo tiol, igual que un grupo alcohol, puede formar un enlace éster con un carbonilo,
¿sí? Y fíjense que acá lo que nosotros tenemos es un grupo acetilo, como yo les decía recién, ¿sí? Esto es un grupo acetilo derivado, por ejemplo, podría ser derivado del ácido acético, del ácido etanoico, que por una reacción de esterificación forma este tioéster. Se llama tioéster porque el éster, cuando nosotros decimos éster, nos estamos refiriendo a un éster de oxígeno. Este es un éster de azufre, es un tioéster. Este es un enlace tioéster. Bien. em, y también nos falta representar la especie que actúa como agente alquilante. Lo dejamos un cachito para más adelante eso. Vamos a justificar por qué, desde el punto de vista termodinámico, este tioéster em, es más efectivo como agente asilante que un éster de oxígeno. Miren, nosotros podemos representar al éster de oxígeno, que es el éster común que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros lo podemos representar de esta manera. Esta sería una estructura de resonancia del éster de oxígeno. Podríamos representarlo con otra estructura de resonancia. ¿Sí? Quedaría una carga positiva sobre el carbono. Y después uno de estos pares libres del oxígeno podría venir a formar un doble enlace acá para tapar la carga positiva que se generó sobre el carbono. Y quedaría la carga positiva sobre el oxígeno. Entonces tenemos estas tres formas de resonancia para representar un éster de oxígeno. Fíjense que el oxígeno, por tener este oxígeno, por ser sp2 y ser muy electronegativo, atrae los electrones del doble enlace, genera una densidad importante de carga positiva sobre este carbono, que esa densidad de carga positiva está representada acá por esta carga que aparece en esta forma de resonancia. Esto desestabilizaría la molécula, sin embargo, como tenemos este átomo de oxígeno acá, que tiene pares libres, estos pares libres pueden transferirse en cierta medida para formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, y esta capacidad que tiene este átomo de oxígeno de ceder es uno de estos pares de electrones para formar este enlace adicional, estabiliza la molécula, ¿sí? ¿Por qué es efectivo el oxígeno en ceder este par de electrones? Esto ya lo hemos visto en algunos otros temas, porque el carbono y el oxígeno se encuentran en el mismo periodo de la tabla periódica, el tamaño de los orbitales P del carbono y del oxígeno son muy similares, entonces la transferencia de carga es, em, es efectiva, ¿sí? El oxígeno tiene una capacidad de estabilizar esta carga positiva acá. Esperen un segundo. Bien, entonces, en definitiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el oxígeno estabiliza la carga positiva que se genera sobre el átomo de carbono. Nosotros vimos en la teoría, en el video del profe, que dice que tenemos que analizar la estabilidad del éster en reacciones de sustitución nucleofílica del grupo acilo. Es decir, cuando al grupo acilo nosotros lo sustituimos con un nucleófilo para liberar el grupo alcohol, ¿sí? El grupo derivado de alcohol que está esterificado con nuestro ácido, con el ácido carboxílico original. Vamos a suponer que ese nucleófilo es, como veíamos recién, un hidróxido. Entonces el hidróxido ataca el carbono carbonílico porque es donde reside la carga positiva del,
la mayor densidad de carga positiva del grupo funcional. La adición del, del hidróxido provoca la salida del grupo alcohol. Podríamos plantear, como planteamos recién, un intermedio tetraédrico, pero lo hacemos en dos pasos. La adición del, ¿cómo es? Miren, lo voy a representar con otro color para que quede más claro. Bien, la adición del hidróxido del nucleófilo genera la salida del derivado de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Fíjense que un par de electrones del oxígeno baja para formar nuevamente el doble enlace del carbonilo más el derivado de alcohol. Nosotros vimos recién que el derivado de alcohol desprotonado, el alcóxido, es una base más fuerte que el carboxilato, entonces se establece acá un equilibrio ácido-base que está desplazado hacia la protonación del alcohol y la desprotonación del carboxilo, ¿sí? A su vez, este carboxilo nosotros lo podemos estabilizar por resonancia. Por eso el carboxilo es una base más, es una base más débil que el alcóxido, ¿sí? Bien, esto lo escribimos acá. Ahí tendríamos. Entonces, en definitiva, fíjense que cuando nosotros sustituimos nucleofílicamente el grupo bacilo, lo que hacemos es romper este enlace. Rompimos este enlace. Que se rompe justamente acá en esta etapa cuando sale el derivado de alcohol. ¿Qué es lo que pasaría si en vez de tener un, un éster de oxígeno tenemos un éster de azufre? ¿Sí? Vamos, ¿cómo sería un éster de azufre? Vamos a representar acá. Tenemos este éster de azufre. Podemos proponer el mismo movimiento de electrones, que bueno, lo hago por abajo para que quede igual, que habíamos representado allá. El oxígeno del carbonilo atrae a los electrones del enlace, genera una densidad de carga positiva sobre el carbono, y para cubrir esa densidad de carga positiva, el azufre lo que intenta hacer es donar densidad electrónica para formar acá un doble enlace. ¿Qué es lo que pasa? Que el azufre se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. Entonces, la capacidad que tienen de solaparse los orbitales p del carbono y el orbital p del azufre es menos efectiva que en el caso del oxígeno, ¿sí? El orbital p del azufre es un orbital, en realidad el orbital 3p del azufre es un orbital muy grande, muy polarizable, la carga se encuentra mucho más difusa en el espacio, por lo tanto, el solapamiento con el orbital p del carbono que implica esta transferencia de carga es mucho menos efectiva. Entonces, este enlace es mucho más lábil, es mucho más débil, es un enlace que si se encuentra formado, cuando se rompe, libera mucha energía. ¿Sí? Eso es lo fundamental de esto. Entonces, cuando nosotros rompemos este enlace,
Cuando rompemos este enlace, de la misma manera que cuando rompemos este enlace, en el caso del éster de azufre se libera mucha más energía, porque es un enlace más débil que para formarlo necesitamos entregarle mucha energía. Entonces, cuando lo rompamos, nos va a devolver también esa energía que nosotros almacenamos en ese enlace. Em, Voy a borrar un poco esto para poder analizar esto que acabo de decir. Bien, tenemos acá el derivado de cuando hicimos la sustitución del acilo con un hidróxido, ya sea sobre el éster de oxígeno o sobre el éster de azufre. Sobre cualquiera de los dos, obtenemos el, el mismo derivado, desprotonado, porque el tiol o el alcóxido que se liberen, el derivado desprotonado de tiol o el alcóxido que se liberen acá, cuando se liberan acá, em, van a ser bases más fuertes que el carboxilato, entonces lo van a desprotonar. Entonces tenemos el éster de oxígeno que se encuentra estabilizado porque el oxígeno tiene la capacidad de cubrir la densidad de carga positiva que aparece sobre el átomo de carbono. Por lo tanto, la densidad de carga positiva sobre el carbono, esta es otra manera de analizarlo, es menor. Por lo tanto, el ataque nucleofílico es menos intenso sobre este carbono que sobre este carbono, porque la densidad de carga positiva en este caso, en el éster de azufre, es más grande. ¿Por qué? Y porque el átomo de azufre no tiene la capacidad efectiva, no es muy eficiente cubriendo esta densidad de carga positiva que se genera sobre el átomo de carbono. Por lo tanto, esta molécula se encuentra menos estabilizada, la molécula esta se encuentra menos estabilizada que esta, por eso tiene un valor de energía más grande. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sustituimos el grupo acilo, se libera este grupo y se libera este grupo, se libera el tiol y se libera el alcohol, obtenemos el mismo derivado, ¿sí? Entonces, justamente acá podemos ver que como esta molécula tiene una energía más grande, cuando pasamos a esta molécula que tiene este valor de energía acá, eh, la energía que se libera es mayor. Por lo tanto, esto termodinámicamente es más favorable que la liberación de este grupo alcohol. Por lo tanto, la naturaleza ha seleccionado, a través de la evolución ha seleccionado que los transportadores de acilo sean derivados de tioles y no derivados de alcoholes, ¿sí? Éster de azufre y no ésteres de oxígeno, porque este proceso, ¿sí?, de la liberación del grupo acilo es termodinámicamente más favorable cuando se produce a partir de un éster de azufre. ¿Quedó alguna duda? Yo sé que es medio confuso este análisis hasta que uno le agarra le agarra la mano a todos estos conceptos. Pero bueno, si necesitan que lo volvamos a ver o que lo expliquemos de alguna otra manera, díganme y no hay problema. No, profe, por mí no. Bueno, por favor les pido si tienen micrófono, si alguien me escribe en el chat, avísenme, así no tengo que salir. Bien, nos faltaba formular la especie derivada de coenzima A que actúa como agente alquilante. Bien, nosotros habíamos representado recién
em, la coenzima A la habíamos en realidad el derivado acetilado de la coenzima A, que nosotros lo llamamos acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA es el derivado de la coenzima A acetilado, ¿sí? Con un grupo acetilo unido al azufre del grupo tiol terminal de la coenzima A. Fíjense que tenemos un carbonilo y tenemos un carbono alfa. Nosotros habíamos visto que los protones de, de carbonos alfa al carbonilo tienen un cierto carácter ácido, ¿sí? Es decir que si viene una base fuerte, podría tomar, porque los protones de carbonos alfa al carbonilo tienen carácter ácido, pero ácido débil. Si una base toma este protón, este par de electrones quedaría sobre el átomo de carbono entonces tendríamos una carga negativa sobre el átomo de carbono. Sin embargo, esta molécula así sería una base muy fuerte porque tendríamos una carga negativa sobre el carbono, entonces el carbono le sacaría un protón a cualquier cosa con la cual se encuentre en el medio. Sin embargo, como nosotros podemos estabilizar por resonancia esta especie, es más estable. Y justamente eso es lo que le da el carácter de acídico a esos protones. Podemos distribuir esta carga negativa, la podemos distribuir también entre este átomo de carbono y el átomo de oxígeno. ¿Sí? En esta forma de resonancia, el átomo de oxígeno es el que tiene la carga negativa. Por eso es que estos protones tienen ese cierto carácter acídico. Bien, entonces, esta especie desprotonada, derivada del acetil-CoA, es el que va a actuar como em, agente alquilante. Y ahora vamos a ver por qué le llaman agente alquilante. Fíjense, si nosotros tenemos ahora una molécula de, de coenzima A, en realidad del acetil coenzima A, y tenemos otra molécula, esta molécula, la voy a representar acá abajo. Si tenemos esta molécula, acá falta un 2. Acá hay una densidad de carga positiva que dijimos que el azufre no es muy eficiente cubriéndola. Entonces, ahora esta especie actúa como nucleófilo, ataca el carbono carbonílico, se adiciona esta especie y luego se produce la salida, un par de electrones del oxígeno baja y se produce la salida de, el, de esta coenzima A. ¿Cuál sería el producto de esta reacción? Tendríamos, yo lo voy a representar ahora con dos colores para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Este grupo acetilo es este grupo acetilo y el enlace nuevo que se forma es a través de este par de electrones. Vamos a representar también con otro color. Así queda mejor. Les decía, el enlace nuevo que se forma es a través de este par de electrones. Este es el enlace nuevo que se forma. Este CH2 es este. Entonces el agente alquilante es el derivado que actúa como agente alquilante de la coenzima A es
esta molécula de coenzima desprotonada. ¿Por qué se llama agente alquilante? Porque estamos formando un enlace con el carbono carbonílico, un enlace a través de un grupo metileno, de un grupo alquilo. ¿Sí? Bien, esta reacción puede seguir porque luego otra molécula de coenzima desprotonada puede volver a atacar este carbono con densidad de carga positiva, ¿sí? Y seguir extendiendo la cadena.